el tope 15 minutos. Todavía tenemos tiempecito. Ah, miren, ahí viene la doctora. Ahora sí ya. Ya le voy a dar ahorita ingreso. Ay, es que se quedó hasta arriba. Entonces, lo que les comentaba con respecto a la cuestión de los líquidos es que tengan cuidado con esta parte del diagnóstico de laboratorio. Y recuerden, para que no se pierdan, una cosa es el diagnóstico clínico, que en este caso este diagnóstico clínico, ¿de dónde lo vamos a emitir? Pues de la historia clínica, de los datos que recoja de la reseña, de la anamnesis y de la exploración, o en su caso, que hablábamos del otro método, era del ECOP, o bueno, si alguien ya está más moderno y ocupa la medicina basada en evidencias, pues también ahí se recopilan datos, y entonces a partir de ahí es de donde vamos a emitir de nuestra lista de problemas, tratar de deducir una lista de enfermedades o de etiologías, y esto se considera diagnóstico clínico. ¿De dónde emito el diagnóstico de laboratorio? Pues de los resultados del laboratorio. Por eso hace rato les preguntaba cómo doy el diagnóstico para el líquido cefalorraquídeo con respecto a lo que vimos ayer. Si se fijan, ayer estuvimos hablando, me voy a regresar, de esta parte. Lo que vamos a tener sí son cambios físicos, va a cambiar de color, va a cambiar de apariencia, pero lo más significativo aquí, acuérdense, ¿cuántas células les dije que promedio tenía un líquido cefalorraquídeo de perro o de gato, que fue el dato que les di? ¿Hasta dónde llega el número de células? ¿Quién se acuerda? ¿Hasta 8? Ajá, como 8, ¿no? Les dije que hasta 8 era como el tope. Entonces esto hace que la parte como más significativa del resultado sea pues el conteo celular. Por eso es que entonces a partir de ahí, en este aumento del recuento celular, a esto es a lo que le vamos a llamar pleocitosis, y es como se diagnostica el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuál sería? Bueno, si hablamos del tipo celular, podría ser una pleocitosis neutrofílica, sinofílica, mononuclear o mixta. Depende de qué, de lo que se cuente, perdón, en el diferencial. Este conteo, acuérdense que es el conteo total, lo que cuento en la cámara de Neubauer. Y entonces aquí yo les decía incluso que podríamos todavía darle la connotación de acuerdo al número de células, que puede ser media, moderada o marcada. También incluso aquí le llaman pleocitosis ligera o leve. También es lo mismo, eso no cambia. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, muy bien. Por ahí les decía yo que también algo que nos pueden reportar es que existan células escamosas. Esto es contaminación. Si tenemos la suerte y se genera en algún momento una neoplasia, la que es más común que genere metástasis y que pueda invadir en este caso el líquido puede ser el linfoma. Es uno de los que se ha diagnosticado mayoritariamente. Puede haber también contaminación de células ependimarias que están ahí, o bien que exista eritrofagocitosis si hay una situación hemorrágica. Y yo les hacía aquí la nota que una cosa es diagnosticar meningitis, y no lo vayan a confundir con el otro que sería encefalitis, pero esa no la podemos diagnosticar por vía del líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Bueno, entonces si no tienen dudas del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver ahora el último líquido, que sería el líquido sinovial. En este caso ustedes saben que todos estos líquidos vienen a partir del dializador del plasma. Sin embargo, este tiene características muy particulares, tiene alta cantidad de proteína, y quien le da esta particularidad viscosa, pegajosa, es la mucina. Obviamente también tiene electrolitos, ácido hialurónico, como lo ven ahí. Pero aquí el detalle es que al tener estas superficies articulares que dan soporte, que lubrican, que amortiguan, este cartílago articular, van a ver que tiene poca irrigación. Entonces esto hace obviamente que tenga sus diferencias con respecto a los otros líquidos. Aquí es muy importante que cuando nosotros tenemos lesiones o trauma, el que tenga sangre, esto nos dice que la lesión es más severa, porque les digo, es poco irrigable. O sea, no es tan sencillo como que de un golpecito y ya sangra, no. Aquí tiene que ser verdaderamente un trauma, una lesión, una degeneración importante para que entonces se genere el sangrado. Entonces aquí importante es esto, y obviamente también vamos a utilizar los mismos procedimientos.
vamos a ver que como características normales tiene una coagulación negativa, es viscoso, es denso, pero no debe de tener coágulos, que es diferente. Dependiendo de la articulación, y este es un dato para perro, va a variar si tenemos una vaca, un caballo, pero vean que el volumen es poquitito, es de 0.1 a 1 mililitro en las articulaciones más grandes, lo cual hace que entonces si yo no tengo alteraciones, modificaciones importantes y sobre todo aumento de volumen, yo no puedo estar picando la articulación y tratar de tomar el líquido, hay que tener cuidado. Y para ello obviamente hay que hacer una parte importante de experiencia en la palpación, porque obviamente cuando estas articulaciones si crecen de tamaño es muy fácil el ubicar cuando hay este aumento de líquido, porque cuando uno palpa como que crepita un poco, se siente caliente en la zona, y además cuando uno lo palpa, por explicarlo, hagan cuenta como si apretamos un globo con agüita, diferente a cuando las lesiones son un poquito más de tipo crónico, y esto se los comento porque una de las cosas que les hacíamos cuando estábamos en presencial es solicitarles una muestra de líquido para que hicieran la práctica, para que hicieran el físico, que hicieran su químico, con lo que veíamos ayer de hacer su tira reactiva, la tira de orina, hacían su ribalta, hacían la de Pandy, y luego iban a hacer los conteos y su diferencial, y entonces como tenían que traer un líquido y es complicado que calce el día de la práctica, pues que haya un animal con una patología de líquido, en ese sentido de una efusión patológica. Entonces lo que hacían es ir ahí atrás al módulo de la escuela con las cabras y tratar de tomar muestras. Sin embargo, estas lesiones que presentan las cabras, ¿de qué enfermedades? A ver quién se acuerda. ¿Cómo se llama? Artritis encefalitis caprina. Perfecto. ¿Y quién es el agente etiológico de esta enfermedad? ¿Cómo se llama el agente? ¿Y qué agente? ¿Retrovirus? Ajá, por lo tanto es un virus, ¿no? Es un virus y es un retrovirus. Y entonces este genera pues alteraciones bastante a largo plazo y degenerativas. Entonces lo que tenemos en muchas ocasiones es una malformación de la articulación, ya no tanto como tal un aumento del volumen. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque luego lo que hacían era tomar la muestra y ¿cuánto obtenían? Pues si bien nos iba 0.3, bueno ya 0.5, pero ojo, tenemos que hacerle varias pruebas y dentro de ello implica que tenemos que tener cuando menos 1 mililitro de líquido, y esto se los comento ahorita ya que terminamos de ver líquidos, para que lo contemplen en su toma de muestra. Si ustedes van a mandar al laboratorio la muestra, lo ideal, incluso lo platicamos allá y entonces con lo de las muestras, es que una vez que tomo los líquidos, se separen mitad y mitad, la mitad en el tubo con EDTA, que trae conservador para evitar la coagulación, de hecho, perdón, no es un conservador, es un anticoagulante, para evitar que coagule, y que entonces en fase líquida yo pueda realizar estos estudios. Si la muestra se coagula, pues entonces yo ya no puedo medir el volumen, es complicado que yo meta una gota al aparatito para que me mida la gravedad específica, no puedo de alguna manera hacer un frotis porque va a estar toda la muestra aglutinada y las células atrapadas. Entonces, por favor, tomen nota importante, siempre debe de ir como mínimo 1 mililitro, y 1 mililitro hablo de 1 mililitro con y otro mililitro sin anticoagulante. El tubo que no lleva nada, acuérdense que es uno de tapón rojo, de tapón marrón, no tiene diatomea, es una tierrita que ayuda ahí precisamente a favorecer la coagulación cuando utilizamos sangre. Pero aquí, como es el puro líquido, simplemente no le va a afectar en sus características físico-químicas o citológicas, pero nos ayuda para poderlo preservar de mejor manera. Entonces, mitad y mitad para poder hacer estos análisis. Y obviamente ahí, que tiene alta cantidad de proteína, resulta que es el que puede durar hasta 72 horas sin problema, solamente con refrigeración. No necesitamos ponerle nada más. La misma proteína lo que hace es que protege toda la celularidad que puedo llegar a encontrar. De los demás, una situación importante, de una vez también se los comento, es con el líquido cefalorraquídeo, el que acabamos de ver ayer. Al no tener gran cantidad de celularidad y tampoco tener gran cantidad de proteína, dura muy poquito. De hecho, se maneja que debe de ser procesado dentro de los primeros 30 minutos.
Quiere decir esto que o hacemos el análisis dentro del laboratorio, la clínica o el hospital, o se debe de remitir al paciente al laboratorio para que se tome la muestra e inmediatamente sea procesado. ¿Vale? ¿Dudas con esta parte, chicos? Es que ya no los veo. ¿No? Ninguna. Sí, ya, abrí la cámara porque no los veía. Sí, doctora, dígame. ¿Quién tenía duda? ¿No? Ok. Entonces, fíjense, a partir de ahí, nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos las características, obviamente de forma normal, y vean que dentro de ello debe ser incoloro o amarillo claro. Esto dependerá un poquito de la especie. Quienes pueden llegar a tener un poquito más amarillo líquido son, por ejemplo, los equinos. Cuando cambia el color, es decir, que ya es un color diferente, un amarillo muy oscuro, café, que se vea rojo, que se vea azul verdoso, no sé. Entonces a eso le vamos a llamar xantocrómico, es decir, ese es el cambio de color patológico en el líquido cefalorraquídeo. Su aspecto debe de ser transparente y la viscosidad debe de ser de 2.5. Para poder medir la viscosidad es algo muy sencillo y por eso abrí mi cámara. Si ustedes ven aquí la cámara, vean mis dedos. Lo que se hace es que se coloca una gotita de líquido aquí y lo que se hace es que simplemente se estira. Y con una regla, que de hecho aquí tenía yo mi regla, lo que hacemos es medir cuánto es lo que está estirando ese hilo que se genera con el líquido. Y entonces dicen que lo normal debe de ser arriba de 2.5. Y esto obviamente me lleva a saber que tiene una buena viscosidad del líquido. A partir de ahí también nos maneja la gravedad o la densidad específica, se fijan es bajita, el pH es alcalino, sí tiene alta proteína, no lo vamos a juzgar con el otro criterio para un exudado, aquí es arriba de 3.5 y eso es normal para este líquido. Tenemos la relación, fíjense, glucosa que también les había platicado ayer, esta relación debe de ser 1 a 1 suero-plasma. Entonces aquí, ¿qué sucede? Si aumenta esta glucosa me está diciendo que vamos a encontrar una enfermedad degenerativa, es decir, vamos a tener un aumento en la glucosa en el líquido sinovial. Y cuando baja pasa un poquito lo mismo que en lo que platicábamos en el anterior, que era el cefalorraquídeo. Esto me lleva a pensar que tenemos una enfermedad inflamatoria o infecciosa y por ello es que tanto proteína como glucosa toman importancia en estos dos últimos líquidos. Tenemos también obviamente presencias de inmunoglobulinas, obviamente tiene el ácido hialurónico que les mencionaba y la mucina, y por eso a este líquido como tal le vamos a hacer la famosa prueba de mucina, que les dije por ahí que también fueran checando sus manuales. Tenemos obviamente nitrógeno no proteico, que va también muy parecido a la relación o a la proporción que encontramos en sangre, que pueden ser de 20-40. Su celularidad debe de ser menor a 3000, sin embargo aquí voy a buscar una tablita que hay con respecto a los valores normales. Creo que lo puse aquí en la presentación, pero si no, les doy la tablita. ¿Y para qué nos sirve? Para saber cuál es el rango de celularidad de acuerdo a la especie, porque estos cambian un poquito. Con respecto a los tipos celulares, es decir, esto que vamos a poder ubicar en el frotis, resulta, ahorita les voy a pasar unas fotos, pero en primera el fondo se va a ver un poquito más granuloso, se ve teñido, porque lo que se va a teñir, que es la mucina, eso va a estar ahí presente. Y ahí atrapado entre la mucina vamos a poder ver mononucleares, polimorfonucleares, sinovitos, que son las famosas células de la cápsula. Puede haber mononucleares, en este caso macrófagos como tal, puede haber osteoblastos, osteoclastos y condrocitos. Y fíjense que ahí yo les puse en la nota, sobre todo cuando encontramos osteoclastos, lo que nos está diciendo es que en la zona hay erosión del cartílago, lo cual me está de alguna manera, junto con el hecho de encontrar baja viscosidad, aquí está, tengo baja la viscosidad, tengo osteoclastos y aparte tengo baja la glucosa, esto me lleva a saber que ya el cuadro es degenerativo. ¿Por qué es tan importante aquí? Porque finalmente, si ustedes lo piensan en términos de la signología, al animal, ya sea degenerativo, inflamatorio o infeccioso, le va a doler. ¿Y qué va a ser como signo clínico principal? Va a tener cojera.
Entonces es imposible saber que solamente por la signología de que está caliente, que no se mueve o que tiene dolor o cojera, dolor puede ser incluso la palpación, saber qué es, y obviamente el tratamiento va a ser diferente. Si yo estoy ante una situación degenerativa, tengo que dar totalmente otro protocolo a si lo que yo tengo es un proceso infeccioso. ¿Sí queda claro esto? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí, además de estas células, que es lo, digamos, lo normal, yo aquí les puse una proporción y fíjense muy bien que aquí cambia la mayoría, casi todos los líquidos de lo que hemos estado platicando, incluso hasta las mucosas que vamos a platicar ahorita. Lo común es que tengan muchos polimorfos nucleares y ven que aquí es diferente. Aquí lo que predomina son mononucleares. Sí, porque finalmente es un lugar cerrado, es un lugar de poco acceso, casi no hay sangre, les decía que no tiene como tal irrigación. Entonces, básicamente lo que aquí opera es el tener una inmunidad más de tipo a largo plazo, no tanto de tipo celular, sino de tipo formadora de anticuerpos, porque ahí básicamente lo que pueden llegar a atacar son cuestiones de tipo viral. Entonces, por eso es que no hay tanto polimorfo nuclear en la zona. Pero junto con estas células les quería comentar que hay unas células que se le llaman LE. De hecho, estas células LE son las células que se pueden llegar a observar que son características en este cuadro que se llama lupus eritematoso. ¿Alguien sabe qué es eso de lupus eritematoso? ¿Cómo catalogarían esta enfermedad? ¿Quién la conoce? ¿Quién sabe que tiene un pariente? Tenga incluso un perrito que tuviera este problema. Es una enfermedad autoinmune. Exacto, muy bien, es una enfermedad inmunomediada, ¿verdad? Entonces, al tener una situación inmunomediada, genera que los neutrófilos, estos polimorfos nucleares, adquieran una característica muy particular. Hagan de cuenta que el núcleo se va como a la periferia y se le ven como tres chipotitos. Ahorita les voy a enseñar la fotografía de la célula. Pero básicamente, o anteriormente, se manejaba que solamente se veía en el lupus eritematoso. Sin embargo, ahora que se diagnostican más enfermedades y que ahora incluso hay más situaciones que nos pueden llevar a una cuestión inmunomediada, pues ya se ve que no es tan exclusivo del lupus. Sin embargo, se siguen manejando como células LE. Si me da tiempecito, después les voy a platicar de cómo se hace esta prueba de LE. La pueden hacer en el laboratorio. Y bueno, lo interesante también es que podemos encontrar otro tipo, digamos, un subtipo de neutrófilo. Este es un neutrófilo transformado, este es otro neutrófilo. ¿Qué tiene este neutrófilo de particular? Que se le llaman ragocitos. Y básicamente son neutrófilos con inclusiones intracitoplasmáticas de color púrpura, con tamaño variable, lo cual hay que tratar de tener experiencia y de no confundirlo con algunos agentes que pueden estar implícitos también en los neutrófilos. Pueden ser bacterias, en algún momento se pueden llegar a confundir, por ejemplo, con ahí se me fue el nombre, con hace rato lo estaba repasando. Hay la que les da también fiebre, que da las garrapatas, ahorita me acuerdo, lo estaba repasando y se me fue. Y entonces, aquí el detalle de esto es que al final lo que están ustedes viendo en estas inclusiones son remanentes nucleares, y obviamente también lo que se genera o por lo que están generados son por complejos inmunomediados fagocitados. Quiere decir que entonces, si en esta clasificación de las artropatías yo encuentro estos tipos celulares, entonces puedo asumir que las articulaciones o la articulación que está afectada, el cuadro puede ser inmunomediado, y también ahí cambiaría el protocolo de tratamiento. Por eso es tan importante diagnosticarlo. ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí, doctor. Yo me salió la duda. A ver, sí, dime. Entonces, ¿los remanentes nucleares son ragocitos neutrófilos? Si te cuenta, lo que pasa es que en este caso se les hacen unas inclusiones, no es como tal el núcleo. La inclusión viene de los remanentes del núcleo o de los complejos inmunomediados, porque finalmente se están fagocitando al tratar de solventar la situación. Entonces tú ves neutrófilos con estas inclusiones. ¿Qué son estas inclusiones? Pueden ser remanentes del núcleo o bien complejos inmunomediados fagocitados. Eso es lo que le queda ahí al neutrófilo. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, entonces vamos a la que sigue y vean. Aquí yo les puse esta tablita que está muy
ayuda bastante con respecto a la cuestión del diagnóstico y dice características y causas principales de los 3 grandes categorías con respecto al líquido sinovial, es decir, al tipo de daño. Y de hecho así es como entonces cuando les dé o tengan un líquido articular, tendrán que catalogarlo dentro de esta categoría. Entonces puede ser que tenga una hemoartrosis aguda, una artropatía degenerativa, esto sería obviamente la cuestión inflamatoria, o una artropatía inflamatoria. Y dentro de esta parte de la inflamación todavía podríamos a lo mejor abrir la llave, y digo yo abrir una llavecita, en el que aquí por ejemplo podrían también quedar catalogadas las situaciones de tipo inmunomediado, de hecho vienen acá en las causas. Entonces fíjense, si vemos la tablita, vamos a ver que nos dan características tanto físicas, ¿sí? Todo esto es físico. Este es número total, entonces nos dan el total de células y qué puedo encontrar en el diferencial. Lo que nota de aquí es el químico. Pero bueno, si nos vamos a estas características, vean que en la hemartrosis aguda, como es una situación aguda y que generalmente está dada por cuestiones importantes de lesión, pues lo puedo ver sanguinolento. En este caso está aumentada la turbidez, obviamente, y esto es dada la hemorragia. También importante ver que la viscosidad, al tener estos elementos, se va a ver disminuida. Esto hace que el coágulo sea de regular a malo. Este coágulo, esta prueba de mucina es la que les pido que revisen en el manual, es la prueba de mucina, y debe de generarse a la reacción de colocar ácido acético y poner líquido en un tubo, se debe de formar un coágulo. Y entonces a eso es lo que le llaman que está regular o que es un coágulo malo, se deshace. El conteo total es pobremente aumentado, es decir, no se aumentan demasiado las células, y en el caso del diferencial lo que vamos a encontrar básicamente es un leve aumento de polimorfonucleares. Acuérdense que aquí lo que debe de haber es más mononuclear, entonces puede estar normal o aumentado el mononuclear, pero también suben poquito los polimorfonucleares. Aquí no es tan significativo como en otros lugares donde la inflamación jala un montón de neutrófilo. Esta es una diferencia importante en el líquido articular. Y se fijan, dentro de las causas viene la coagulopatía, que ayer se las platicaba, especialmente con deficiencias de factores como pueden ser con deficiencia de factor, por ejemplo el 3, que es fibrinógeno, etcétera, etcétera. Entonces aquí es importante tener esta situación y obviamente pues no descartar la cuestión del trauma, que esto obviamente puede ser tanto muy agudo y que también sea un trauma severo, grave, que era lo que les comentaba al inicio. La otra que puede ser la artropatía degenerativa, esta lo que vamos a tener es que no tiene tantos cambios en la parte física. Donde básicamente se ve un poquito más de cambio es con respecto a la viscosidad, que puede estar también ligeramente disminuida, que raro llegan a tener aumento de de alteración con respecto al coágulo. El conteo puede ser ligeramente aumentado, pero aquí en esta parte del conteo resulta que lo habitual es que incluso fíjense que el polímorfo nuclear se queda normal, es muy raro que llegue a subir. Una particularidad que nos ayuda a descartarlo con porque acá se aumenta, acá no, acá se mantiene casi en los valores normales o en el valor del rango que tengamos para la especie. Y fíjense que aquí, por ejemplo, dentro de las causas estaría, dentro de esta parte degenerativa, todo lo que ustedes puedan contemplar como enfermedad articular degenerativa. En este caso entra también la hidroartrosis, entra por ejemplo esta que le pasa a los pastores alemanes y a razas grandes, que sería la displasia de cadera, por ejemplo la luxación de la patela cuando termina siendo crónico. Esto también genera alteraciones a nivel de la articulación de la rodilla, o bien las situaciones de trauma o neoplasia. ¿Quién se acuerda, porque esto lo vieron con la doctora, cómo se llama la neoplasia de la zona? Es decir, cuando tenemos esta parte que al roce hay una constante inflamación, esto al final va a ir transformando y esto puede desarrollar al tiempo una neoplasia. ¿Cómo se llama la neoplasia ahí de la zona? Que de hecho es de los sinovitos. ¿Quién se acuerda? ¿La vieron con la doctora? Más aquí tengo mi chisme. ¿Alguien se acuerda? Vayan estudiándole, porque si no en el examen... Y está bien fácil cómo se llamaba. De hecho esa, cuando tiene la presentación,
y por ahí les voy a dar esta parte de las tablas, siempre es maligna. No tiene presentación benigna esta Es la neoplasia. de osteosarco. ¿Sí? Ajá, pero a ver cómo se llama completo, doctora, no le escuché bien. Neoplasia de las células fusiformes, osteosarcoma. No, no se llama Que así. no lo, Más o menos ahí que va, no pero lo anoté bien. a ver quién sí lo anotó. Nadie lo anotó. Me lleva. Les digo ¿No que es dermosarcoma? ¿cómo, perdón? ¿Dermosarcoma? No. Ahora le voy a dar el chocolate y el punto a la doctora. Grace, a lo mejor el problema es que no vimos esa, vimos osteosarcoma, pero no vimos condrosarcoma. No sé si eso es lo que quieres tú. No, No, se llama de hecho... Bueno, yo les voy a dar la tabla por si por ahí nos faltó alguna, porque de hecho sí se las estoy terminando ahorita. Pero en este caso particularmente, gracias doctora, tiene un nombre particular la neoplasia, por eso les preguntaba si la habían visto. Y se llama sarcoma de las células sinoviales o de la cápsula, de las células del sinovial, y es maligna. Ahí se las voy a poner entonces en la tabla, que sí la estoy terminando. Porque generalmente aquí esta parte, como es mucha la cantidad de neoplasias y se les va la onda con la clasificación, yo espero que la tabla ahora les ayude, que por fin creo que ya la terminé. ¿Vale? Obviamente sí pertenece, si ustedes se acuerdan de la clasificación, sí pertenece a la parte de lo que es sostén, por lo tanto es mesenquimal, pero tiene su nombre, ¿vale? doctora, ¿me puedes repetir el nombre de la enfermedad? Sarcoma de las células, ¿qué, perdón? Las células del sinovito, o de las células sinoviales, es como lo reportan. Gracias. Ok, incluso una de las cosas que hacen para poder hacer la diferenciación con lo que les decía ahorita la doctora, ¿no? Incluso algunas otras literaturas lo manejan como sarcoma sinovial, también si lo quieren anotar, es otro nombre con el que la pueden encontrar. Y bueno, esto obviamente hace que se tiene que diferenciar con el mixoma, que también creo que eso no se los contó la doctora, pero yo se los voy a dar en la tabla, que es el mixoma. Y obviamente dentro de ellos, como es una estructura que está muy pegada al hueso, hay que hacer el diferencial con condrosarcoma, osteosarcoma o con el condrosarcoma, que sería digamos, la parte maligna. ¿Y por qué les digo de la maligna? Porque ya les dije que la presentación siempre es maligna. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Quieren manejémoslo como sarcoma sinovial, y así no se nos olvida que pertenece a ese grupo de mesenquimales? Acuérdense que toda la parte de los de mesenquimales, todo sostén. ¿Quién pertenece a ese gran grupo de las neoplasias? El músculo liso, el músculo cardíaco, los nervios, el hueso, el cartílago, que es de las cápsulas articulares de la articulación precisamente. También está el colágeno. De hecho, esta parte del mixosarcoma que les menciono es parte de este elemento del colágeno. Todo lo de sostén va ahí. Si hablamos de las epiteliales, ¿quiénes están en las epiteliales? Pues lo que es piel, y obviamente con sus diferentes estratos, ¿no? Y dentro de epitelial tenemos epitelial y epitelial glandular, ¿sí? Más todo lo que son la parte de los epitelios que conforman a los otros tejidos. Y ya la otra clasificación, ¿quiénes faltan? Las redondas, que por ahí también la doctora les comentó. Entonces en las redondas ya entran esta clasificación del histioma o el histiocitoma, entra el linfoma, entra el TBT, entra el mastocitoma, y les dijo que ahorita ya ingresaba otra que era la de las células plasmáticas, que es el plasmocitoma, ¿vale? Ahí les di un repasito rápido de las neoplasias. Bueno, eso es lo que tienen ustedes que ubicar muy bien, porque es lo que vamos a tener que analizar en los resultados. Entonces espero que no tengan problema con eso. Y aquí, ya terminando esta parte de lo que son la tablita de articulación, vamos a ver lo que corresponde a la inflamación. Fíjense, aquí por ejemplo la inflamación sí hace cambios importantes con el color. Se puede ver marrón, blanquecino, café. Hay cambios interesantes. También, obviamente, la turbidez va a ir
cambiando, se va a ir siendo más más notoria conforme mayor grado tenga la inflamación, y acuérdense que la inflamación también jala hemorragia, por eso es que aquí los cambios son más significativos. Obviamente la viscosidad generalmente es disminuida, y aquí puede ser desde muy leve hasta muy marcada, porque aquí ya tenemos obviamente situaciones de inflamación o de infección. La cuestión del coágulo puede ser de variable, pero generalmente es muy mala. La cuestión, por ejemplo, del conteo total es aumentada, porque obviamente aquí va a haber sí un aumento significativo celular, y aquí, por ejemplo, si se fijan, tenemos aumentado tanto el mononuclear como el polimorfonuclear, incluso casi se van ahí haciendo un quite, van aumentando los dos. ¿Qué podemos tener como causas dentro de las infecciones? Ahorita les voy a poner un listado interesante, porque yo la verdad cuando estaba haciendo la presentación hace tiempo decía, ay, pero ¿cuáles son las que afectan a la articulación? Ay, yo no me acordaba de 2 o 3, y cuando vi dije, no, sí, hay muchas que pueden tener el involucramiento a infecciones de tipo articular, y muchas veces esto puede ser hasta iatrogenias, se llegan a ocasionar, por ejemplo, a nivel de las cirugías, cuando la cirugía no tiene todos los protocolos y los estándares de esterilidad, o bien incluso se pueden hacer estas infecciones cuando a los pacientes se les ponen los clavos intramedulares. O sea, toda la cirugía y todo estuvo perfecto, la técnica estuvo bien, pero se complica, es una parte de la complicación posoperatoria, cuando se meten clavos, cerclajes, cuando ahora colocan, ya ven que hay una situación importante, que hay muchos, sobre todo pasa más en perros, que se llegan a desgarrar, a luxar, hacer subluxaciones, o llegan a romperse incluso los ligamentos. Eso, por ejemplo, pasa a los deportistas, ¿no? Y entonces ahí tienen que hacer ciertos procedimientos. Ahora los materiales son mejores, pero esto no implica que a veces se nos complique y haya infecciones de tipo secundarias, ¿no? También aquí entra el cuadro de todo lo que es inmunomediado, y obviamente vamos a ver ahorita las tablitas, porque les digo, son varias. Entonces miren, por ejemplo, para la cuestión de lo que les comentaba con respecto a las bacterias, todas las artritis bacterianas las podemos clasificar en gram positivos, gram negativos, bacilos gram negativos, bacilos gram positivos y algunos otros, ¿no? Entonces fíjense, está todo lo que es estafilococo, estreptococo, enterococos. De las gram negativas como cocos tenemos a Neisseria, y que también puede generar incluso hasta meningitis. Como bacilos tenemos a todo lo que son las enterobacterias, y ahí entra E. coli, Pasteurella, Proteus, Klebsiella, que es de las comunes, Enterobacter, Pseudomonas. Por ejemplo, Pseudomonas y Haemophilus, a los que les gusten los cerdos, esto es para nuestro cada día, y les afectan las articulaciones y cursan con artritis severa tanto las cerdas en producción como los sementales. Brucela, no se diga, esto afecta a casi todas las especies, incluso al humano. También, por ejemplo, aquí para lo que son los bacilos gram positivos tendríamos a Mycobacteria, espiroquetas, y también dentro de los otros que también llegan a generar problema estaría Clamidia, Mycoplasma y Rickettsias. Miren, Rickettsias era una de las que yo me quería acordar, que pueden confundirse. Esto o Anaplasma también. Entonces, vean toda la cantidad de agentes que pueden generar una cuestión de tipo bacteriano, y eso es de lo primero que tenemos nosotros que diagnosticar, porque es de lo fácil, es de lo fácil tratable. Si es una cuestión degenerativa, se tiene que dar una situación de soporte, a veces hay que hacer cirugía para tratar de coadyuvar a la pisada y al aplome del paciente, pero no va muy bien. Y si es inmunomediado, totalmente cambia. Ahí muchas veces el tratamiento, los protocolos son corticosteroides de por vida, tanto local como tópicos, como sistémicos. Y entonces esto genera que por eso sea tan importante, y además que varios de ellos también pueden generar septicemias. Entonces fíjense, dentro de esta parte, por ejemplo, de los degenerativos, yo les puse esta lista en donde podemos encontrar que sea una artrosis o una osteoartrosis. Aquí está implicado también situaciones de inflamación hacia lo que es el hueso. Entonces tenemos tanto el trauma agudo como crónico, obviamente el envejecimiento, conforme empezamos a tener animales gerontes, y en caso de nosotros, yo digo, ya me rechinan las bisagras, porque efectivamente empieza a haber menor lubricación, menor producción, baja la cantidad de la calidad, tanto la cantidad como la calidad de la mucina, y también
el ácido hialurónico. Entonces es importante. Tenemos algunas enfermedades como pueden ser imbalances metabólicos o nutricionales que también afectan a ese nivel. Aquí como ejemplo me gusta mucho mencionarles aquellos, y esto es para humanos, aquellos que les gusta mucho la carne, pues entonces tengan cuidado, porque si por ahí tienen problemas con la cuestión de las enzimas, pueden desarrollar la famosa gota. ¿Qué es lo que se precipita en la articulación, en la superficie articular? ¿Quién se acuerda? Que ya lo han de haber oído por ahí. ¿Qué va y se precipita ahí en la parte de la superficie y por eso es tan dolorosa la gota? Ácido úrico. Ajá, muy bien, ácido úrico. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, ese es un ejemplo. Hay muchísimas otras cosas que al final pueden llegar a afectar nuestras articulaciones. En este sentido tiene que ver obviamente con la calidad de la producción de la mucina y obviamente de la producción y el mantenimiento del ácido hialurónico. Tenemos también, por ejemplo, algunas intoxicaciones que pueden llegar a afectar esa zona, o no sé, las neoplasias que ahorita ya se los comenté. Y en este caso, dentro de las degenerativas ya como muy específicas, pues podemos tener, por ejemplo, la osteoartrosis, es osteoartrosis, osteocondritis, aquí me equivoqué, perdón, páquenme un punto, es osteocondritis, disecante, displasia de codo de cadera, necrosis avascular de la cabeza del fémur. Y les decía que hay varias razas que son así muy características. De hecho, hasta se tienen que hacer estudios cuando uno quiere vender un ejemplar muy caro. Esto pasa para los pastor alemán en particular, que ahora ya se maneja un estudio, de hecho lo hace ahora la federación, y entonces ya te dan, si tú quieres conseguir un ejemplar muy bonito, de muy buena calidad, con todas las características de la raza y libre de displasia de cadera, estos estudios ya los hacen por parte de la federación. Tanto es importante que por eso lo tenemos que considerar. Y esto obviamente también le pasa a todas aquellas razas grandes, ¿no? O sea, creo que tanto los labradores, yo me ha tocado ver varios, Gran Danés, los San Bernardo, los gigantes de los Pirineos, simplemente por ser razas tan pesadas y por el soporte y el peso, pues llegan a generar al tiempo, obviamente al envejecimiento, generar esta degeneración, o bien ya tenerla, que es en este caso situación genética. Y también, si nosotros llegamos a tener dislocamiento de las articulaciones o de los ligamentos, como les comentaba, a veces no queda bien, a veces sigue habiendo un roce, ya no es la misma función, se pierde muchas veces el líquido articular, y aunque se repone no es al mismo volumen y a la misma efectividad, y entonces al final pues va a generar un proceso degenerativo, ¿vale? Fíjense, y aquí está la última clasificación, que sería dentro de las inflamatorias, que les decimos no infecciosas, que en este caso sería esta subclasificación que les decía, que son las inmunomediadas. No va a detener a decirles todo, pero si se fijan, dentro de esta están las artritis reumatoides, que también le puede dar al perro. Hay, por ejemplo, una que le llaman poliartritis del galgo, que es, o la progresiva crónica en gato. Hay otras que son, por ejemplo, también del gato. Esta que es la lupus, que les había comentado, que da una artritis del que le llaman no erosiva, es la de lupus eritematoso sistémico. O la del síndrome poliartritis poliomiositis, que también afecta músculo. Tenemos una que es la famosa idiopática, y bueno, incluso esta todavía la subclasifican del 1 al 4. Y en esta parte de la idiopática, bueno, yo digo que tan idiopática pues no, ¿verdad? Porque si finalmente estamos encontrando que en esta idiopática puedo tener una infección o puedo tener una situación de afección importante, por ejemplo manejan la parte gastrointestinal recurrente, esto obviamente genera problemas a nivel nutricional importante, o la neoplasia, pues ya como tanto idiopática pues no, sabemos que podríamos tener ahí una causa. Y dentro de esta categoría, esto ya ahorita puede checar aquí la característica destacada, les dice específicamente cuál es el problema más específico, si es por el virus, si es por un anticuerpo frío, caliente, etcétera. Entonces eso ya me ayudan ustedes revisándolo, ¿no?
Pero bueno, ahí ustedes tienen esta parte donde lo pueden revisar. Y nada más lo que me interesaría es la otra clasificación de la inmunomediada, la no inmunomediada, que también entra como inflamatoria, pero es una inflamatoria no infecciosa, acuérdense. Y entonces ahí es donde entra precisamente lo que les decía por cristales, que esto puede ser frecuente con desbalances a nivel de la dieta, o en este caso, por ejemplo, la hemartrosis crónica, en donde también va a haber implicada inflamación, y esta se da obviamente por hemofilia. Situaciones donde ya estén sangrando constantemente o tengamos alteraciones de cojera en nuestros animales, piensen sobre todo en el caso de perros y de ciertas razas en hemofilia. Lo vamos a ver ahora que veamos precisamente el tema de plaquetas. Hasta aquí hago una pausa, perdón. No sé si de esta parte de las tablas tengan alguna duda, algún comentario, alguien que quiera platicar algo. ¿No? No, ¿Todo bien? Perfecto. todo bien, ¿no? Eso espero que estén anotando. Les pregunto, ay, no lo anoté. Bueno, miren, ahora, resulta que cuando nosotros hacemos un frotis, esto es un hallazgo particular. ¿Qué es lo que vemos? Vemos como filitas, no sé si les alcanzan a ver aquí. Estas, aunque está lejos la fotografía, en realidad son células. Ahí están mezcladas entre polimorfonucleares y mononucleares, y hacen estas filitas. Básicamente lo que se hace es que estas filas o esta disposición la llegan a tener aquellos pacientes que tienen un recuento celular incrementado, y que básicamente esto se asocia a situaciones de artritis agudas supurativas. De hecho, aquí en la fotografía del libro lo maneja, ¿no? Y se le conoce a este efecto como filas de aire, que sugiere que la viscosidad está normal, pero al tener tantas células pues van tomando estas líneas o estas disposiciones en fila. Y esto, bueno, si ustedes tuvieran la oportunidad de que les lleguen pacientes a los consultorios o a su clínica, a su hospital, hagan la punción, en este caso la toma de la muestra. ¿Y cómo se llama esta punción, esta toma de la muestra, chicos? A ver, ¿quién se acuerda de toma de muestra? Voy a hacer una que cuando voy a tomar este líquido. Artrocentesis. Y eso, muy bien, una artrocentesis. Y acuérdense que aquí, tanto para líquido cefalorraquídeo como para articular, el tip es que primero entro y punciono con la pura aguja. Y ya que empieza a fluir el líquido, porque en teoría está aumentado, por eso estamos hablando de la patología, va a empezar a fluir, conectan la jeringa y le dan el jaloncito. ¿Para qué? Para evitar sangrado a la toma. Y entonces ustedes hacen inmediatamente un frotis, obviamente lo tienen que teñir porque si no, no se ve. Y entonces si ustedes encuentran esto, pues ya tienen el diagnóstico. Van a saber que tienen una situación de tipo inflamatorio, y que ya a lo mejor ahí sería después buscar el agente. Fíjense, aquí les pusimos unas fotografías para que ubiquen. Ustedes no van a hacer en este momento identificación, pero antes sí les pedíamos o les dábamos frotis nosotros para que identificaran los tipos celulares, o les dábamos unos cartoncitos ya con el caso clínico y con las preparaciones. Entonces aquí, por ejemplo, vean cómo se ven los linfocitos. Algo que les comentaba, el fondo se va a ver como un poco más sucio, teñido, porque esto que veo que al fondo, excepto en esta no, esta también tiene poquito, es la mucina. Entonces tenemos linfocitos, se ven igual que en sangre. Aquí tiene eritrocitos y el fondo que está granular. Incluso estos deben de haber sido macrófagos, que están medio feos. Acá tenemos los famosos sinovitos, que son muy parecidos a una célula plasmática. Son ovalados, con su núcleo a la periferia. Llegan a tener un poco de variaciones aquí en el tono, es decir, se ven, dependiendo de la tinción, pueden llegarse a ver una zona un poco más clara y oscura, pero en realidad son células que están en la cápsula y sirven como macrófagos. Estos son macrófagos normales, y si se fijan, incluso dentro de esta parte, al haber macrófagos, ya el fondo ya no se ve sucio. Aquí es al revés, aquí se debe de ver esa parte granular, para saber que está ahí la mucina. Pero otra cosa es verla así. Acá les digo, está un poquito ahí el fondo, pero vean, todo esto que se está aquí congregando, que se están atrapando las células, no es una mucina que está dispersa, es una mucina que está, por decirlo así, concentrada. Y esta es una mucina que está, en este caso, degenerada. Y así se ve la mucina degenerada. Se ve como si estuviera vacuolado el fondo. Acá les puse más fotos para que ubiquen. Por ejemplo, estas son de artritis inflamatorias, en donde, por ejemplo, también, como hablábamos del exudado, lo pueden clasificar como séptica o aséptica.
¿Qué quiere decir esto? Que a la séptica es cuando veo a la gente. Vean aquí la cantidad de bacterias y esto es de una articulación. Por lo tanto digo que es una artritis séptica. Y aquí lo siguiente es que si en el momento del frotis no puedo identificar, porque hace ratito yo les hablaba de los agentes y decía que había cocos o bastones, ¿no? Pero nunca les van a dar en la citología la familia. Les puede decir, pues puede ser un estreptococo, un estafilococo, pero lo correcto básicamente aquí es mandar a hacer que un cultivo con antibiograma, para que de alguna manera podamos tener específicamente la familia y la familia y el género, y tener también contra qué podemos actuar. Esto, por ejemplo, sí se hace mucho, y lo he visto, que lo hacen en cerdos y lo hacen en caballos, más que incluso a veces que en perros y gatos, ¿no? Porque también se debe de hacer. Y en el caso de la séptica, vean, pues sí tengo ahí la inflamación, si hay artritis, ahí están algo de polimorfonucleares, incluso aquí, si no mal veo, creo que estos creo que hasta eran eosinófilos. Tengo ahí los glóbulos rojos, pero lo que no tengo es agente. Entonces esto debe de ser generalmente o asociado a trauma. Aquí vean cómo se ven los cristales de ácido úrico y que generan una inflamación importante, tanto que vean, está tapizado todo de polimorfonuclear y entremezclado también hay mononuclear. Y tenemos, por ejemplo, lo más raro, el tener una artritis de tipo purulento. Se llega a dar, sí. Y vean, los polimorfonucleares tienen esta connotación que hemos estado platicando para la citología. ¿Cómo se ven? ¿Bien conservados o degenerados o no degenerados? ¿Cómo los ven? Degenerados. Se ven degenerados, ¿verdad? Vean la diferencia, por ejemplo, con este de aquí. Con este de aquí se ven bien los tres segmentos, y acá ya no, se ven totalmente, incluso algunos se ven como redondos y se pueden llegar a confundir con linfocitos. Pero bueno, eso ya son temas de tipo técnico, ¿no? Pero vean cómo sí puedo también llegar a ubicar a la gente, o bien quedarme con la clasificación del tipo celular y buscar entonces la causa o el agente. Vean aquí, por ejemplo, esta es la famosa célula LE, este es del libro. Y vean, les digo, es un neutrófilo que aquí lo que hace es que el núcleo se desplaza a la periferia generando una vacuola. De hecho se le hace una vacuola y por eso desplaza el núcleo a la periferia. Entonces se le ve un chipotito, un chipotito, un chipotito, un chipotito, es el núcleo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Se va hacia la periferia. Y estas son las famosas células LE. ¿Vale? De las que no tengo son de los... ¿Cómo se llamaban las otras? A ver quién se acuerda. A ver si se anotaron cómo se llamaban las otras células. Que también se van a dar en cuadros inmunomediados, que también son neutrófilos, pero aquí lo que tienen son inclusiones o remanentes de los anticuerpos. ¿Dragocito? Dragocitos. Eso, muy bien. Pregunta de examen, para que no se les... Ya hasta el examen les estoy dando. Bueno, hasta aquí terminaríamos la parte de líquidos, ¿vale? Déjenme ver qué horas son. Perfecto. Vamos a regresarnos. Les digo que aquí la presentación yo la tengo al revés, pero eso no nos afecta. Para poder entonces ahora ver mucosas, vamos a ir a la parte del principio. Ustedes nada más la van a ver al revés. Primero viene mucosas y luego vienen líquidos, pero es exactamente lo mismo. Entonces, a ver, denle un repasito. ¿Alguna duda que tengan con respecto a líquidos antes de pasar a mucosas? No, doctora. No, realmente no. ¿No? Ok. Realmente no está difícil. Lo que tienen que hacer es repasar las pruebas, ver cómo da el resultado de la prueba, cómo interpreto la prueba, para ahora aplicarlo a los casos clínicos. Entonces, les pido encarecidamente que se pongan a repasar como si el jueves ya tuviéramos el examen del tema. Hoy vamos a acabar, ahorita acabamos las mucosas. ¿Para qué? Quiero que hagan esto, porque si ustedes estudian, repasan todo esto que ya vimos, lo primero es que a lo mejor al estudiar les genere dudas, que eso es lo que yo quiero, aclararles si tienen dudas con respecto a algún concepto que no haya quedado claro. Pero la otra es que si ustedes estudian y voy explicando los casos y ya estudiaron, le van a entender mejor, porque ya van a traer un poco más fresca la información y no se van a abrumar con tanta información. Entonces yo de verdad espero que para el jueves vengan estudiados como si fuera examen, ¿eh? De hecho ya el examen ya no tarda, así que de una vez matamos dos pájaros de un tiro. Se ponen a estudiar, resolvemos dudas y vemos... Ay, no me hizo la... Espérenme.
Porque no me hizo el cambio. Ahora, ¿por qué no quieres? A ver. Ah, es que se quedó, espérenme, ya vi por qué. Es que se quedó atorada la otra en la bandeja. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver lo que pertenece a mucosas. Y miren, igual mucosas sería súper extenso si yo ahorita me pongo a hablarles de de cada una de las mucosas con sus agentes y con sus alteraciones. Entonces yo lo que hice para fines prácticos, y ahorita de verdad que no pude cambiar la presentación, pero voy haciendo como un cambio entre darles una mucosa de las diferente a la mucosa que vamos a analizar de forma más importante, porque tiene una característica hormonal que es vaginal. Vaginal la vamos a ver como un apartado especial, pero si ahí nos vamos a las otras mucosas, les vamos a mencionar qué mucosas tenemos como lugares donde podemos tener ya sea inflamación, infección, neoplasia o cambios adaptativos, hablándolo un poco en desorden. Pero todas las mucosas pueden ser, yo hablo por ejemplo, y pongo un ejemplo, la mucosa ótica. ¿Qué otra me dicen? ¿Mucosa qué? La conjuntiva. Conjuntiva, ¿qué otra? Vaginal. Esa ya no. Vamos a hablar de las otras mucosas, excepto vaginal, es lo que quiero que visualicen. Oral. Nasal. Nasal. Bronquial. Bronquial. Y la que está hasta atrás, abajo. ¿Cómo se llama? ¿Mucosa qué? Anal. Mucosa anal. También es mucosa, ¿no? ¿Y la del prepucio será mucosa? Sí, también. Sí. También. Sí. ¿Por qué les hago esta observación? Para que ubiquen que son un montón de mucosas y cada mucosa tiene sus particularidades. Quizás citológicamente sean muy parecidas, muy parecidas. El único detalle aquí es que perderíamos mucho tiempo hablando de cada una. Entonces lo que hice fue darles ahorita, les voy a dar una explicación de una de las mucosas. ¿Y qué vamos a hacer después? Traspolar esto a las otras mucosas, y es verdaderamente sencillo. Por ejemplo, ustedes ya me dijeron cuáles eran estas mucosas. Lo primero y lo más importante es que si ustedes tienen una secreción como la tienen aquí en la fotografía del perro, esto no me sirve, está lleno de detritus, sí hay mucha proteína, pero todas las células que van a estar aquí ya están despegadas del sitio y por lo tanto empiezan a tener cambios importantes degenerativos. Entonces yo lo que quiero, acuérdense, ver es células bonitas, bien presentadas, o bueno, cuando menos no bonitas, pero que estén bien conservadas para poder atribuir sus características. Por lo tanto, entonces aquí lo importante, en cualquiera de las mucosas que acabamos de mencionar, que de hecho están aquí un poquito anotadas, tengo que limpiar el resto de moco y raspar la mucosa. Por ahí acuérdense de la parte de lo que vieron de toma de muestra. ¿Qué puedo utilizar aquí? Un hisopo, y no se llama hisopado, no le digan hisopado, es un raspado con hisopo. O puedo a lo mejor hacer un lavado, que es algo que dice aquí, el método de obtención puede ser por raspado, por lavado, o bien la impronta, que es nuestra otra opción, siempre y cuando tengamos acceso. Porque fíjense, un error que cometen muy comúnmente es que aquí dicen, tiene otitis, ok, tómale la muestra. Y entonces, como está teniendo esta secreción, incluso es una secreción de muy mal olor, de color marrón, y va digamos, saliendo hacia la parte del canal externo, ahí toman la muestra, eso no sirve, ya es puro detrito, pura grass perder. Lo que tengo que hacer es limpiar el oído, dejar que seque, no ponerle de hecho ningún producto, simplemente limpiar, retirar con algodón seco, ¿sí? Ese exceso, y ya ahora sí, dentro del canal auditivo, hacer el raspado. Lo mismo pasaría aquí con el ojo, quito toda la lagaña, quito todo lo que tenga aquí, jalo el párpado y hago el raspado. Lo mismo en la nariz, limpio, le quito todos los mocos, meto el hisopo y raspo la mucosa. ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí. Ahora, por ahí hablábamos, ¿sí? Ok, hablábamos que en la toma, y les dijo la doctora, que podían hacer una pequeña, digamos un pequeño procedimiento. Pueden remojar el hisopo con solución salina fisiológica, pero es 1-2 gotitas, no es llevarlo súper empapado, porque entonces lo que van a hacer es no obtener muestra. Y aquí el chiste es garantizar el que ustedes a la hora de hacer el raspado exfolien células, esa es la idea. Entonces, espero no se les olvide eso. Igual, la impronta aquí pues es complicado, generalmente nos tenemos que ayudar
de algo. Quizás el único donde yo he visto que se puede hacer implante es que al menos tenga una parte del tumor muy expuesto en alguna de las zonas. Donde lo he aplicado mucho sí son las improntas en cavidad oral, porque yo puedo levantar el belfo del animal y puedo improntar aquí, puedo improntar la lengua con cuidado y que siempre cuando esté incluso hasta anestesiado, si no los pueden morder o pueden romper el portal, que ya me ha tocado verlo, que no se dan al paciente, se convifían y el perro que va a hacer por instinto dar el tarascazo, y entonces lo que agarró fue el portaobjetos con la mano del compañero y bueno, fue una tragedia porque pues aparte se cortó el perro, tenía toda la mano mordida el compañero y pues eso no está padre. Entonces hay que tener cuidado, si van a trabajar en esta zona, lo más recomendable siempre es que tranquilicen a los pacientes, les tapen los ojitos, hay unos bozales especiales para esto, incluso para gato funcionan de maravilla y el gato ya se queda más quieto. Nos evitamos cuando menos la masticada, que también duele bastante la mordida de gato. Y en este caso, si bueno, está involucrado que esto me va a estorbar porque tengo que tomar en la parte de la conjuntiva y el mismo arnés me lo impide o abrir la boca, lo mejor es anestesien al paciente, por favor. Evítense riesgos ustedes y que eviten también lesionar a los pacientes, ¿vale? Ok, bueno, ahora, hay una parte que dice lavado. Bueno, en este caso, para los lavados pues se complica un poco porque aquí acuérdense que la idea del lavado es que a una presión importante, yo eche el chorro hacia la mucosa y esto lo recupere inmediatamente. Entonces lo ideal es quito toda la mugre, quito la lagaña, quito el moco y entonces aquí nos podemos ayudar con unos contenedores que son de metal o de plástico, que son los famosos riñones, o con un envase que esté totalmente limpio. Lo mejor es que yo les sugiero que sea acero inoxidable y que esté sumamente limpio. Y entonces hacen el chorro y pueden colocar aquí en esta posición el riñón y entonces recolectan el agüita. Pero acuérdense que como es un lavado, aquí las células vienen con poca cantidad. Es decir, lo que tengo que hacer si yo obtuve la muestra por lavado es centrifugar esto que yo tuve como líquido en un tubo, tirar el líquido sobrenadante y quedarme con el fondo donde van a estar mis celulitas. ¿Para qué? Para poder concentrar la mayoría y esto pasarlo a porta. Y eso es a lo que se conoce como el método indirecto, que por ahí lo vimos en la primera parte de introducción, ¿vale? Entonces ya tienen ustedes que la obtención puede ser por raspado, por lavado, por impronta. Y todo esto es importante. Las mucosas internas, pues todas van a ser por lavado. Por ahí comentaban las compañeras, puede ser un lavado bronquial, perfecto, puede ser un lavado intestinal, sí, puede ser un lavado gástrico, sí, pero ahí necesito ayudarme de una sonda y obviamente tratar de recuperar la mayor cantidad de líquido. Entonces no se les olvide esa parte. Y bueno, ¿cuál va a ser la utilidad? Pues en cualquiera de las mucosas es poder diagnosticar si tengo una inflamación, tratar de ver qué tipo celular es el presente y si incluso se asocia a un agente. Y por lo tanto ver qué tipo de infección es, buscando microorganismos, o bien el diagnosticar ya sea procesos, en este caso adaptativos, o la neoplasia como tal, y cada una de las mucosas tiene su neoplasia particular. Les digo, pero si yo me pongo a hablar de esto nunca vamos a acabar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mejor se regresan a la presentación de neoplasias y ahí la doctora les estuvo comentando en qué sitios o cuáles son las neoplasias más comunes de acuerdo al sitio. Y yo les voy a dar otra tablita que estoy terminando para ayudarles con esta parte de las neoplasias. Ahora bien, la mucosa que les voy a dar como ejemplo va a ser la de conjuntiva. Y entonces, por ejemplo, tenemos, lo primero que tenemos que abordar para cualquier mucosa es qué es lo normal ahí. Y entonces esta me gustó porque tiene varias cositas. Entonces, por ejemplo, para el diagnóstico lo que tengo que entender es que el tejido normal es un tejido quístico o hiperplásico. Tiene de alguna manera situación importante. Hay qué tipo de células inflamatorias hay ahí, hay o no glándulas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que entonces cuando yo haga el diagnóstico sepa si esto es normal, si esto tiene un cambio adaptativo, si tiene una situación quística o hiperplásica, si hay una inflamación en la neoplasia. Y también obviamente recordar la parte anatómica, en donde, por ejemplo, si revisamos esta situación, vamos a ver que la conjuntiva tiene tres tipos de conjuntiva. Tenemos la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulvar y el epitelio corneal. Y la unión
entre estas dos conjuntivas va a generar lo que es el fornix. Entonces cuando incluso tomo la muestra debo de avisarle al laboratorio en dónde tomé la muestra, porque yo tengo el ojo y dices, bueno, ¿y de qué parte del ojo le raspaste? Pues ahí le bajé el párpado, ¿cuál? El superior o el inferior. Todo eso hay que ser descriptivos y anotarlo. Entonces, fijan, tenemos lo que sería la parte de la córnea, que es esta zona de aquí. Tenemos la parte de la conjuntiva vulvar, que es la parte azulita. Tenemos la palpebral, que es la que va pegado al párpado, que es la verde. Y ahí en la unión hacemos el fornix. Y esto es importante. Ahí, por ejemplo, les puedo comentar, y viene aquí en la presentación, que hay neoplasias que de hecho no se quedan aquí, se van al fondo del ojo. Y por eso entonces tengo que checar perfectamente qué es lo que estoy haciendo. Me ha tocado ver que, bueno, como el ojo ya se perdió, y hablo cuando el ojo ya está ulcerado o que ya tuvo el vaciamiento, pues sí toman la muestra, perforan y aquí toman la muestra, y generalmente algo muy común es diagnosticar melanoma. Pero en muchas ocasiones no, esto está intacto y sin embargo al fondo se ve la neoplasia. Hay que buscar otros métodos para poder hacer la toma de la muestra. Sí se puede hacer y sí se hace. Lo común, por ejemplo, sí, dime. Perdón, ¿podría regresar un momentito la otra diapositiva? Sí, claro que sí. Gracias. Regresarle. A ver, ahí está. Listo, muy amable, gracias. Bien, de nada. Aquí, por ejemplo, lo que les puedo decir que más he diagnosticado ha sido melanoma y que se aloja obviamente en esta parte del pliegue mucocutáneo, TBT, que es bastante común también diagnosticar TBT. Y la otra que hemos también diagnosticado mucho es mastocitoma. También aquí se genera, por ejemplo, en el pliegue mucocutáneo. Es de lo que más se diagnostica, más que la cuestión de lo que puede ser en conjuntiva un carcinoma. Entonces fíjense ahora, si hablamos en este caso que tenemos dos conjuntivas, resulta que la palpebral tiene un epitelio columnar pseudoestratificado con células caliciformes. Y hay moco. Y esto dice, ¿y esto para qué, doctora? Ah, bueno, pues que esto lo tengo ahora que traducir a que yo no voy a ver un histopatológico, yo no voy a ver un corte, yo voy a picar o voy a raspar, perdón, voy a raspar o voy a lavar y voy a picar, voy a raspar o voy a picar y voy a pasarlo en porta, lo cual va a hacer que entonces esas células van a tomar una forma que vienen de una forma tridimensional, van a tomar una zona en dos planos. Y esto hace que entonces yo pueda ver aquí que las células, en vez de verse redonditas o de forma de huevo, se vean ovaladas. Esto, porque el epitelio es columnar. Puedo ver varias y a lo mejor van transitando porque es pseudoestratificado, pero aparte puedo encontrar ahí las células caliciformes. ¿Estas qué hacen, chicos? Estas células caliciformes, ¿quién se acuerda? Producen moco, ¿no? Por eso dice aquí moco. ¿Y para qué sirve ese moco? Lubricar y proteger. Ajá, lubrica y protege al ojito, ¿no? Entonces, todo eso me tengo que acordar porque incluso si al fondo veo ahí estilas o veo ahí una coloración al fondo rosácea o azulada, no es algo patológico, es el moco que se está tiñendo y eso es normal. Ahora, si nos vamos a la parte vulvar, vamos a ver que aquí el epitelio es escamoso estratificado, no queratinizado. Hagan de cuenta que estamos viendo piel. Y son sábanas. Se van a venir en acúmulos. Estas pueden estar, sí, empalmaditas o separaditas. Viene intermedio y superficial. Es decir, son células un poco más grandecitas. Tenemos también menor cantidad de caliciformes, poquitas. Aquí no debe de haber muchas. Y además hay una parte en la estructura del ojo, de la parte del párpado, en el párpado inferior. Me voy a regresar tantito al anterior, porque de esa no saqué la foto. Si ustedes ven de frente este ojito, vamos a suponer que este es el superior y este es el inferior. Aquí, en esta parte de lo que viene siendo nuestra conjuntiva palpebral, vamos a encontrar un remanente de tejido linfoide aquí. Y entonces nos va a pasar lo que a mí, que yo estaba haciendo diagnóstico y me espanté. Yo decía, ¿tiene linfoma? Pues no. Lo que estaba yo viendo es precisamente este tejido linfoide que está localizado ahí abajito de esta capa escamosa. Y está obviamente cerca de la parte palpebral, pegada al fornix. Ahí está pegadita. Y está en el párpado inferior, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces esto me hace que yo puedo ubicar que aunque no estoy viendo todavía el preparado, sé que voy a encontrar células de tipo escamoso, medio redonditas, que puedo encontrar algo de células caliciformes, que puedo ver ahí linfocitos, pero deben de estar bien conservados, sin atipias.
¿vale? Y entonces ahora, si nos vamos ahora a qué es lo que le puede llegar a pasar a la mucosa, todo esto lo pueden aplicar para cualquier mucosa. ¿Qué puede ser una alergia? Y esto pasa mucho en ojos y en la mucosa nasal, que puede tener intoxicación, que puede ser algo sistémico. Esto también, por ejemplo, lo llegamos a ver en cuadros, por ejemplo, de las intoxicaciones por warfarínicos, llegan a tener, por ejemplo, alteraciones hemorrágicas, es a lo que voy. Podemos tener, por ejemplo, también cuando hay uremias, y por ejemplo, en la uremia, una de las que se afecta mucho es cavidad oral, puede haber incluso úlceras. Entonces esto me va a llevar a que tenga una afectación en esta mucosa. Puedo tener obviamente traumas, etcétera. Y de las infecciosas pues puedo tener bastantes agentes. Yo, por ejemplo, de los más comunes serían, por ejemplo, clamidia, que es de los más comunes, de los que más contaminan. Virus, como puede ser adenovirus y el pervirus. Esto le pasa mucho, por ejemplo, a lo que son los gatos, o bien picornavirus, o por ejemplo el virus de la leucemia viral felina, afecta tanto a conjuntiva como en su momento generando, por ejemplo, un ojo seco. Entonces esto es como a considerar porque puede afectar a la mucosa. Entonces miren, aquí les puse que ya dentro de la parte de la patología vamos a ver que yo puedo llegar a encontrar incluso inclusiones intracitoplasmáticas. Y en este sentido, por ejemplo, puede ser agentes de tipo viral, estos son los que provocan las inclusiones. El que en ocasiones, no siempre, se puede ver es el del distemper canino, o bien el del herpesvirus. También puedo encontrar la clamidia o el micoplasma. Y este del distemper en la cuestión de la inclusión es medio frustrante, porque debemos de tener tanto activo la infección, tenemos que tener la viremia, pero aparte debe tener la conjuntivitis activa el perrito. Si no la tiene activa la conjuntivitis, olvídenlo, no lo van a ver. Y por ejemplo hay productos como la neomicina que pueden, por uso constante y crónico, pueden producir también estas inclusiones. Ahora, con respecto a la cuestión entonces de si yo estoy hablando en la patología de una afectación a nivel inflamatorio, pues simplemente lo único que voy a hacer como diagnóstico de laboratorio, puedo hacerlo de dos formas. Puedo dar el diagnóstico como alteración inflamatoria supurativa, purulenta, que fue lo que vieron en el cuadro de la clasificación inflamatoria con la doctora, ¿sí? Digo, alteración inflamatoria y menciono qué tipo: supurativa, crónica, fibrogranulomatosa, bla, bla. O bien, en algunas ocasiones, como yo ya sé el sitio, que es la conjuntiva, suman a esto el tipo celular, y entonces tampoco sería inadecuado decir, pues tiene una conjuntivitis neutrofílica o tiene una conjuntivitis linfocítica. Aquí lo que están hablando es en dónde está el sitio y el tipo celular, presente. Vean que está también, por ejemplo, la eosinofílica y el complejo granuloma eosinofílico, que también el cliente son los gatitos, en donde pueden llegar a presentar estos granulomas eosinofílicos, sobre todo en todo lo que es la unión del pliegue mucocutáneo de lo que es boca. Es común verlo ahí, incluso se extiende muchas veces hacia la narina, ¿vale? Y de las neoplasias, por ejemplo, las más comunes, les decía, TBT, papiloma y carcinoma no he visto tanto. Lo que más he visto es melanoma, mastocitoma, y bueno, lipoma se va hacia lo que son párpados, hacia la piel. No está sobre lo que sería ni la conjuntiva ni la mucosa. Esto se localiza a nivel de piel, ¿vale? A ver, hago una pausa hasta aquí. ¿Alguna duda que tengan con esto? No, doctora. No, doctora. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces fíjense. Aquí, por ejemplo, dentro del diagnóstico citológico, lo que hacen en algunos casos es, bueno, a ver, lo que quiero yo saber es si la conjuntivitis, ya sé que tiene la conjuntivitis, pero a nivel citológico puedo apoyarme de ciertos elementos para saber si esto es agudo o crónico. Y entonces aquí, por ejemplo, fíjense, en la aguda que tengo, pues un montón de neutrófilos. Puedo tener las células epiteliales degeneradas, hay poquito mononuclear, puede estar la bacteria o no presente. Si esto es por bacteria, ya hay mucina y fibrina, y ya diagnostico la conjuntivitis. Si yo lo que encuentro son bacterias, les digo, el siguiente paso para todas las mucosas es hacer un cultivo con antibiograma, para que nos puedan dar
muy específicamente qué tipo de bacteria y la familia. Y en el caso de la crónica, fíjense, la diferencia es que va a haber más mononuclear, podemos encontrar sí polimorfo pero más escasos, puede o no haber bacterias, hay también fibrina y mucina, pero aquí incluso puede ser esto más tiempo, que sea más crónico, que se empiecen a asociar otras células que ayudan al proceso crónico, que pueden ser por ejemplo células gigantes o células epiteliales, incluso le llaman las epitelioides, o células por ejemplo macrófagos, que también por ahí no vienen aquí, pero también pueden estar implicados como estas, que serían los mononucleares. Aquí en el mononuclear tengan en cuenta que es el linfocito y el macrófago, o bien podemos encontrar incluso dentro de las células epiteliales las inclusiones. Y bueno, también no olviden que está la conjuntivitis eosinofílica, que es bastante rara, pero bueno, también hay que considerarla. Entonces vean aquí, en esta parte de la presentación yo les puse qué es lo que yo puedo encontrar en algunas conjuntivitis. Entonces viene por ejemplo la aguda bacteriana, la bacteriana crónica, cuando tengo por herpes virus y esto le pasa al gato. Entonces aquí tienen toda la descripción de lo que puedo llegar a encontrar en el frotis, cuando es una conjuntivitis por micoplasma o cuando es por clamidia. Y esto les digo, estas tres incluso pues a la quien más le pegan es al gatito. Tienden a ser muy estresables, se inmunodeprimen, y más que les pega obviamente la situación del virus, que es el virus precisamente de leucemia o el virus del SIDA felino, y entonces en estas inmunodepresiones pues les pega un poquito todo, ¿no? Entonces ahí ustedes por favor pueden revisar qué es lo que puedo llegar a encontrar a nivel de el frotis. No tiene caso que se los lea, simplemente van a poder ver por ahí que en algunas hay más fibrina, en otro cambia un poquito el tipo celular, en algunos por ejemplo pueden encontrar algunas alteraciones ahí importantes con respecto al tipo celular, que son muy particulares. Y esto les digo, los pueden ahora traspolar a cualquier mucosa. Si ahora se van, ¿qué tendrán que hacer por ejemplo para la ótica, para la oral? Pues ver primero de qué está conformada, qué tipo de epitelio es, cómo son las células. A partir de ahí, cuáles son, por ejemplo, en la cavidad oral hay cambios, porque no es lo mismo el tipo de células que vamos a encontrar en lo que es la orofaringe, lo que está a nivel de los carrillos, lo que está a nivel de lengua. Ahí hay varias diferencias, entonces es interesante, ¿no? La otra situación es, por ejemplo, ya una vez que ubiqué qué es lo normal, cuál es el tipo de epitelio que presenta, si tiene una particularidad, hay moco, hay glándulas, hay alguna célula de tipo glandular, está entremezclado, hay fibroblastos, para que esto nos pueda ayudar un poquito a lo que puedo observar en la citología. Y la otra situación es después voy a irme a qué tipo de agente es el que le afecta. Van a ver que es muy diferente. Les voy a mandar un pequeño artículo muy pequeño sobre otitis, en donde ahí les manejan que los agentes son un poco diferentes. Por ejemplo, ahí uno de los importantes a controlar, aparte de los cocos y de los bacilos, es la malacesia. Entonces ahí son situaciones importantes a considerar, y además pues ver qué tipo de neoplasias son las que atacan la zona. Por cavidad oral yo tengo un artículo, pero la verdad es que ahorita lo voy a tratar de buscar, si no se los paso la otra semana, pero para que lo tengan. Y por ejemplo el doctor García Arcaraz hay veces que se echa hasta una clase, que ya ven que son varias horas de clase, hablando solamente de las neoplasias de cavidad oral. O sea, es una locura. Entonces, con que cuando menos sepan lo genérico, que pueden encontrar por ejemplo el carcinoma, que pueden encontrar implícito el osteosarcoma, porque ahí obviamente viene también implícito lo que es los maxilares, los dientes, que también pueden llegar a encontrar los carcinomas que les comentaba, por todo lo que implica la parte de piel. Pues ya con eso es suficiente, cuando menos para este curso. No es tan específico el asunto, ¿no? Y entonces yo espero que ahorita no les sea tan complicado pues esto traspolarlo a otras mucosas. No sé si tengan con respecto a esto alguna duda. Creo que por el momento no. ¿No? Creo. ¿Verdad? Es lo que me dicen. Ya cuando llegamos al examen dicen que cree que sí tenía dudas. Bueno, en el examen no se preocupen, yo cobro 10,000 pesos y contesto cualquier duda. Muy bien, entonces vamos a ver ahora vaginal. Bueno, vaginal, creo que ustedes en algún momento han escuchado esto en otras clases, ya vieron la parte de fisiología. Entonces esta pequeña parte es como una introducción.
Y está bonito, a mí me gusta mucho el tema, sin embargo no es tan sencillo a veces como parece cuando ya tenemos los preparados. Recuerden que para vaginal el epitelio normal es plano estratificado y lo que básicamente se utiliza es para, de forma normal, hacer el diagnóstico del ciclo estral. Pero si tenemos patologías que podemos buscar, pues desórdenes fisiológicos que tienen que ver con la cuestión hormonal, con el eje ovárico, con la cuestión de los desórdenes que pueden también cursar con ciertas desnutriciones y que afectan o que pueden alterar algunas endocrinopatías, la parte del ciclo reproductivo. O bien podemos diagnosticar inflamación y neoplasias, exactamente igual. Pues la inflamación no hay tanto problema, aquí la única cuestión es que por vía de anatómica, lo que tenemos en la inflamación que dilucidar es que si la inflamación solamente atañe a la vagina, o si la inflamación también involucra, o más bien el drene que tengo no es de la vagina, sino es del útero. Entonces ahí tenemos que hacer un diferencial importante. Solamente tengo vaginitis o ya lo que tengo es una endometritis. ¿Vale? Y en el caso de las neoplasias, pues ahorita les voy a platicar cuáles son las comunes en el sitio. La verdad es que, le cambio muy rápido. La verdad es que está bastante fácil, sin embargo yo no sé por qué se complican la existencia, no aprendiéndose lo que es cada célula. Aquí tienen ustedes el estrato, o partimos de un estrato basal, y vean que conforme va avanzando la maduración de las células, van a tener una disposición redondita, porque esa es la parte del estrato basal, y van en una sola filita. Y conforme va madurando el epitelio, y esta maduración se la debemos a esta particularidad que no tienen las otras mucosas. Esta tiene una influencia hormonal. ¿Sí queda claro? Es decir, si hay esta situación de la secreción con respecto a progesterona, al estrógeno, pues va a haber esta modificación y maduración. Imagínense que esto nos pasara también en la boca o en el ojo. Empezamos a secretar ojo y se nos empieza a crecer el ojo. Pues no, ¿verdad? Estaría padre, tampoco nos veríamos sexys, no. Pero esto sí le pasa a la mucosa de la vagina. Entonces, esto es lo que le hace tan importante y que también pues nos puede apoyar con ciertas situaciones. ¿Estás lloviendo? Entonces, aquí por ejemplo, lo que les pido encarecidamente es que repasen esto. Ahorita ustedes no van a tener problema de que tienen que identificar. Lo que sí necesito básicamente es que ubiquen el estrato, porque van a leer un resultado. Entonces tengo que saber si viene del estrato basal o es ya superficial. Eso es lo que se tienen ustedes que fijar. Entonces fíjense, de las células basales o germinales, estas que están hasta acá abajo, pues estas de forma normal no deben de estar en una citología, a menos que la perrita sea prepúber y entonces esta capita es tan delgada de estas que están en el intermedio superficial, que bueno, a veces por un esfuerzo o un roce muy enérgico que hacen con el hisopo, pues sí pueden llegar muy fácilmente aquí. Pero dije prepúberes, es decir, no han tenido nunca el ciclo y son cachorritas, en este caso hembras, ¿vale? La otra situación es que entonces si ustedes analizan, para que yo llegue hasta acá abajo, ¿qué tiene que pasarle a todas estas capas? Y que yo encuentre entonces estas basales o germinales. ¿Qué tiene que sucederle a este epitelio? Exacto. ¿Y a esto cómo se le llama? Si esto se cae y tengo aquí entonces un hoyo. A ver. Tiene un nombre médico, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama, chicos, entonces, esa lesión? ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, claro que sí. Les preguntaba, si en este caso, en una citología normal, no debe de haber este tipo celular, basales o germinales, ¿qué le tiene que suceder entonces a todas estas capas para que se desprendan estas? ¿Una erosión? Ah, ¿y cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama esa lesión? Tampoco dicen, tiene una erosión. ¿Cómo le llaman? ¿Úlcera? Úlcera, muy bien, gracias doctora. Se llama úlcera. Entonces tiene que estar completamente, sí, hay una lesión de erosión, pero lo que tiene que estar, esta situación hace que todas estas capas no existan y lo que hay es una úlcera. ¿Sí queda claro? Para que entonces se desprendan estas celulitas que están acá abajo. Ahora bien,
Estas son chiquititas, relación núcleo-citoplasma 1 a 1, miden más o menos de 13 a 20 micras y su citoplasma es basófilo. En el caso de la estrato que sigue, se llaman parabasales. Su núcleo citoplasma es 1 a 3, 25 micras, cromatina va de granular uniforme y siguen siendo basófilas. Si yo continúo, pasa a un estrato intermedio, y este estrato intermedio tiene dos tipos celulares. Bueno, de hecho tiene tres, pero vamos a manejar ahorita dos. Tiene las intermedias bajas o pequeñas y las intermedias grandes o altas. Y en este sentido, este estrato intermedio es el que comenzamos nosotros a observar cuando la perrita, para nosotros aparentemente es el arranque del ciclo. Y no es que ahí arranque, sino es el que podemos visualizar macroscópicamente en la perrita. Quiere decir que cuando empieza a sangrar, que es cuando está en el proestro, es cuando va a estar mayoritariamente esta capa más activa. Y les recuerdo, son dos tipos celulares. Les digo de un tercero porque ahorita se los voy a enseñar, que estas mismas se pueden, cuando ya se pasan de pequeñas a grandes o de bajas a altas, que son lo mismo, se empiezan a doblar, y esto sucede cuando tienen progesterona. Entonces dicen que estas células se conocen como naviculares, pero no es una tercera célula intermedia, simplemente es la intermedia que por influencia de la progesterona se dobla. ¿Sí queda claro? Ahorita se les voy a enseñar bien más adelante. Y vean que, por ejemplo, sigue el estrato y al final va a formar células con núcleo. Aquí vean que está el puntitito chiquitito y después se forma una escama. Y entonces aquí ustedes al ladito, en esta parte tienen la relación núcleo-citoplasma, tienen el tamaño, aquí ya van de 20 a 40 micras, aquí siguen de 20 a 40 micras, cuando pasan ya al superficial nucleado va de 40 a 60, y ahí más o menos se mantienen en ese tamaño. Lo que sucede es que se va haciendo el citoplasma, que está basófilo, se va haciendo eosinófilo, y el núcleo se va perdiendo y va creciendo la cantidad de citoplasma, va ganando citoplasma a la célula. Entonces aquí espero que esto no se les olvide. Esto es a lo que se le llama un desarrollo sincrónico, y de hecho esta situación de maduración también, para cuando fines prácticos yo hago esto en el laboratorio, qué es lo que tengo que hacer para poder saber la proporción y si esto está adecuado al ciclo estral, contar las células, y esto se le llama índice de maduración de Frost. Ahí lo tenemos un poquito más adelante, pero vean que entonces yo tengo que tener muy claro cuál es el tipo celular para poder establecer entonces en qué etapa está. Si hablamos de que las mayoritarias son parabasales, esta perrita o esta vaquita, porque también se puede ser en vacas o en yeguas, está en metaestro para cuando hablamos de grandes especies, o diestro para para caninos y para felinos, ¿vale? Aquí pónganle diagonal diestro. Si estamos hablando que las predominantes son las intermedias, estamos en un proestro. Y si en este caso empiezan a abundar las superficiales, estamos en estro. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ok. Entonces fíjense, ahora, aquí les voy a colocar un video, le voy a correr, no voy a hablar, voy a quedar en silencio, lo voy a poner una vez, y ya en el segundo sí ya les doy ciertas indicaciones. Vean el video. Esto es para lo que corresponde a la toma de la muestra.
Ok, creo que ustedes ya han de reconocer varias situaciones con respecto al video. Lo primero es que deben de tener obviamente asepsia, guantes, todo estéril. Tienen que tener sus alcoholes para fijar, es decir, el material. Lo siguiente es el limpiar la zona, abrir los labios vulvares y en ese sentido ir metiendo e introduciendo el hisopo. Aquí yo al video lo único que haría sería irlo rotando. Rotaría el hisopo para que sea lo más suavecito, igual previo y a lo mejor ya le colocamos la solución salina fisiológica. Y vean que este movimiento que hace en este caso Diana, que es la que hizo con la que hice el video, el movimiento no lo hace alrededor de toda la cavidad o de toda la parte de la vagina, viéndolo como un tubo. Solamente si partimos ese tubo a la mitad sería a 180 grados. Y esto es para evitar que ustedes pasen en la parte del piso de la vagina el hisopo y se traigan todo el detritus y las células que están muertas. Entonces eso es lo primero. Yo introduzco de manera completamente vertical. Después, ya que topé hasta el techo, cuando pega el hisopo, hacen el movimiento hacia adelante para hacerlo horizontal. Y en ese momento comienzo a hacer movimientos rotatorios. Primero sobre sí mismo el hisopo y luego a 180 grados. Nunca tomando la parte de abajo. Y esto va a ayudarles que su muestra salga mucho más limpia, que salga mejor y que no traiga demasiado detritus. Ahora bien, si se fijan aquí en esta última parte, en la anterior hizo lo que es la fijación en seco. En esta parte está haciendo la fijación en húmedo. Y vean que la forma de depositar el material es rotando el hisopo sobre el portaobjetos. Y inmediatamente, en este caso como era en húmedo, metiéndolo al vasito de Coplin para dejarlo ya ahí 10 minutos. Lo voy a adelantar aquí un poquito. Aquí vean, esto es lo que quería que vean. Va rotando. Y nunca me regreso sobre el mismo. Me voy a regresar otro poquito. Voy hacia adelante, nunca me regreso. Aquí voy haciendo 2 o 3 líneas en diferente distancia del porta. Aquí hizo la fijación en seco y lo que le agregó aquí que es metanol. Y aquí ya concluimos la fijación en seco. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, sobre la toma de la muestra? No, doctora. ¿No? Ahora lo que los invito es a que ustedes practiquen. Y además, bueno, aquí nuestra modelo que era Tonka, es una bulldog y tiene una bulbota, o sea, está muy fácil. La bronca es cuando nos enfrentamos a, por ejemplo, hacerlo en gatitos, en gatitas, o bien el hacerlo en perros muy pequeños, en los chihuahueños, en los yorkie, lloran, gritan, porque obviamente es muy pequeñito y tienden a sentirse muy agredidas cuando uno les toma la muestra. Entonces los invito a que practiquen, que intenten hacer la toma. Si tienen ahí facilidad en sus consultorios, a lo mejor alguien ya lo ha practicado, pero que hagan esta parte de la práctica de la toma. Y lo mismo sería todo esto que acabamos de explicar, traspolarlo a las otras mucosas. Igual hacen su raspado de oído, de mucosa óptica, de mucosa oral, y simplemente el vaciar el material es exactamente lo mismo, así como la cuestión de realizar la fijación en seco o en húmedo, ¿vale? Entonces no tienen dudas de la toma de muestra de vaginal. No, doctora. ¿No? Ok. Bueno, aquí nada más ya les coloqué unas fotos para que ahora ubiquen. La anterior era un diagrama. Aquí ya pueden ubicar las células como se verían en el microscopio. Aquí están las basales, relación 1 a 1, chiquititas basófilas. Para basales, estas son las intermedias que les digo que pueden ser bajas o pequeñas, que le llaman, ¿no? O bien, y aquí incluso, aquí acompañando estas células que están, polimorfonucleares, vean. Aquí nuevamente intermedias. Aquí ya hay unas que ya no están tan pequeñas, ya empiezan a tener más citoplasma. Esas ya estarían pasando al siguiente estrato, están madurando con polimorfonucleares. Vean, aquí están intermedias altas o grandes. Están con un poco más de citoplasma, el núcleo ya empieza a tornarse más oscuro, más picnótico. Y estas las que les comentaba hace ratito. Estas mismas intermedias altas o grandes, al tener un poco más de citoplasma, por efecto de progesterona se pueden doblar y formar como estas pequeñas células curvas que les llaman como forma de barquito, por eso les llaman de nave naviculares. Y aquí, bueno, yo les comentaba que esto era para
bueno, más bien cuando se llegan a observar es cuando hay efecto de la progesterona. Entonces, en muchas ocasiones lo que se buscaba o se reportaba antes es que trataban de hacer diagnóstico de gestación por la vía de un raspado vaginal y poder obviamente observar estas células. Sin embargo, esto ya está totalmente en desuso. ¿Por qué? Porque el efecto de la progesterona para que afecte y forme estas células naviculares se va a estar generando hasta el tercer periodo de la gestación. Esto quiere decir que ya está la perrita, hablando de perritas más o menos hay por de los 45, 50 días si lo quieren ver así. Por lo tanto es más fácil mejor palparla, escucharle los cachorros o hacerle un ultrasonido que hacer una citología. Ya le van a ver ustedes el embarazo, ya sea a la gatita o a la perrita. Y la otra situación más bien es cuando llegamos a tener patologías. Si ustedes toman una muestra, les reportan que nunca ha entrado en celo o que nunca han visto que entre en celo o que no ha podido ser montada la perrita, toman la muestra y encuentran esto sí les puede decir algo. Y esto está generando que hay un exceso de producción de progesterona. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tiene entonces esta perrita para que esté generando estas células naviculares y que no ha tenido aparentemente ciclo estral? ¿Qué tendría esta perrita? ¿Qué patología? A ver, ¿quién? O yo digo quién. A ver. A ver, Lizareme, ¿qué patología sería? Una posible vaginitis. A ver, entonces fíjense en el forma de razonar. Una vaginitis, que es una infección en la vagina, ocasionaría maduración y doblamiento de estas células. Porque aquí les estoy diciendo que el efecto es hormonal, es por progesterona. Nunca una vaginitis va a producir progesterona. Aguas con eso. A ver, vamos a ver. Ay, perdón, me cambié en vez de cambiarle las fotos. A ver, Osiris, ¿tú qué opinas? Estoy viendo si están aquí en la clase o no están en la clase. Bueno, Osiris, le bajamos un punto porque no está en la clase. A ver, Eric, ¿tú cómo ves? A lo mejor contestó en el chat porque creo que ya se movió el chat, que no, luego no le sirve. Ah, no tiene micrófono. A ver, pero bueno, anótame aquí. ¿Cuál sería la patología que tendría la perrita para presentar esto? Velo escribiendo, no hay problema. A ver, Sandro, ¿tú qué opinas? Sandro Galicia. Sandro Galicia tampoco está. Ok. Espérenme, que tengo la lista. Doctora, ¿podría ser una piometra? A ver, yo te pregunto, la piometra, ¿quién es? Vaya, la piometra sí se genera a partir de progesterona, correcto. Y entonces, ¿esta situación sería permanente para modificar esta celularidad? Yo te pregunto. Porque lo que dicen es que no entra en celo. Si tienes la piometra, esa es una patología, que es a lo que voy. Y si es correcta, tú dices, pues es que ahí generalmente es un imbalance y hay progesterona. Pero yo lo que estoy viendo es simplemente el efecto, digamos, citológico a nivel del epitelio. Entonces, aquí yo no tengo involucrado una piometra, ve el tipo de células que están ahí, nada más son las puras células dobladitas. O sea, solamente tengo este efecto de progesterona. Entonces yo les preguntaría, y que está mal dicho, ¿qué sucedería si tiene una pseudogestación la perrita? ¿Qué estaría presente en el ovario? Porque acuérdense que esto lo va a secretar el ovario, que es a donde voy. Y esto es simplemente fisiología nada más de la reproducción. A ver, Rodríguez Mancilla Sofía. A ver, Sofía, ¿tú cómo ves? ¿Qué pasaría en esta perrita?
¿podría ser una neoplasia? Una neoplasia productora de progesterona. Ok, nada más dime qué neoplasia. ¿Qué neoplasia de la que les platicó la doctora produce progesterona? ¿Sí o no? ¿Ya se fijaron? Porque el chiste dicen, sí, sí, no hay problema. Y cuando les empiezo a preguntar, ah, caray, creo que por ahí no iba. Tendría que ser... Sí, dime, yo te escucho. Ah, es que le iba a decir que en el chat puso una compañera que quistes ováricos. Ah, gracias. ¿Quién fue para darle un 10? Ah, Mónica, gracias, Mónica. Mónica. Mónica ya pasó el curso, los demás todos reprobados. Pues claro que sí, les digo, aquí tendría que ser productora. ¿Quién va a producir esas hormonas para que esta influencia se genere? Pues es el ovario, chicos. Y por favor repasen esta parte de reproducción, porque esto ya lo vieron. Tendría que tener un quiste en el ovario, o incluso, como decía su compañero, decía, sí puede ser una neoplasia, pero ¿qué neoplasia? Tendría que ser una neoplasia en el ovario, y muy particularmente de la granulosa, para que sea entonces productor de progesterona en este caso. Hay otro que es de estrógenos, y que entonces me genere la patología. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Todos quiero que me contesten, ¿sí o no? Sí, Sí, Doctora, ¿los quistes foliculares no producen hiperestrogenismo? Exactamente, pero ese es folicular. Entonces, por eso les digo, ¿qué tipo de quistes? Uno sería folicular y el otro sería el cuerpo lúteo. Por eso les decía, ¿qué pasa si yo tengo y era el tip que les daba, ¿qué pasa si yo tengo a la perrita con pseudogestación? Que dicen que eso no es correcto. El doctor Amarillo, que es el máster allá de reproducción en CEUM, dice que esto no debe de decirse, ¿no? Pero en realidad lo que está generando es como si estuviera gestante, aunque no tenga producto. Y es más, muchas veces dicen que tienen estas pseudogestaciones psicológicas, ¿no? Y a mí me ha tocado ver también a pacientes así, en el sentido que van a cruzar con toda la cuestión, incluso tienen crecimiento en el abdomen, rascan, hacen nido, después sacan como el contenido, por decir, amniótico, sacan agua y ya se curan. Tienen una situación del trastorno, pero ahí lo que está, la influencia, lo que está teniendo ahí el ovario es un cuerpo lúteo. Y quiste, básicamente el quiste ovárico, que por ahí va más o menos, era el generar que ahí van a generar estrógenos. Entonces tengan cuidado con eso, ¿vale? Es correcto. Y es que yo nada más le piqué aquí al chat y vi que decía quistes ováricos, pseudogestación. Ok. Ay, gatito, es que no me deja ver el gato. Siéntate aquí. Aquí está más la clase, ¿no? Bueno, entonces, haciendo esta aclaración, vamos a seguirle con los otros tipos celulares. Y entonces, vean ahora. Doctora, apaga su micro. Ay, perdón, gracias. Ya, no me di cuenta. Es que estaba aquí la gata peleándome y no alcanzaba a ver. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que continuando con esto que me decían de los... de la parte de la patología, vamos a continuar revisando las células. Tenemos ahora, las que continuarían serían las células superficiales nucleares. Y entonces vean que todavía tienen remanente de núcleo, ya está pignótico, pero todavía lo tienen. Y ya la otra serían escamosas, ya no tienen núcleo. Y de hecho, anteriormente se decía superficial nucleada y anucleada. Y no, eso ya se cayó en desuso. Se les dicen superficiales y escamosas, por si lo llegan a encontrar en los libros, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tinciones. Esa es una tinción es una tinción Diff-Quick. Esta es Diff-Quick. Esta es Papa Nicolau. Y esta es Pass Short. Y se fijan, pues esto cambia sí la tonalidad de los citoplasmas. Como les decía, viene de un citoplasma basófilo a un eosinófilo. Y vean el tamaño. Ya estamos hablando aquí que son 40, 60 micras. Son células grandototas. Aquí con un núcleo que casi se está perdiendo y aquí sin núcleo. Estas cuando toman importancia para el estro. Y en ese sentido, acuérdense que
para el ciclo estral no es como de fotografía, que así encuentro al paciente y tiene que cotejar con el libro, no, va cambiando, va dando una transición paulatina. Por lo tanto, al inicio del estro, yo puedo encontrar todavía algo de las anteriores. ¿Quiénes venían aquí atrás de estas? En la maduración. Estas, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedo encontrar en el estro inicial, fíjense, intermedias. Puedo encontrar de estas que son superficiales nucleadas. Y puede empezar a aparecer estas que están madurando para acá. Pues se les va cayendo el núcleo y va pasando para acá. Y entonces esto genera que podemos tener como 3 etapas dentro de tres momentos, vamos a decirle así, dentro de un ciclo estral. Es decir, que tenga un estro temprano, un estro intermedio y un estro final. No sé si me expliqué esto que les acabo de decir, pero viene aquí adelantito con una tabla. Para que entonces, cuando ustedes vean los resultados, ubiquen en su cabecita cómo va la maduración. Lo primero que tengo que encontrar van de células redondas ovaladas con mucho núcleo. Después van a pasar a unas más grandes. Empieza a hacerse recortes en el citoplasma, se empiezan a poner angulosos. Hay más citoplasmas y empieza a hacerse la cromatina. Viene de fina granular a burda, empieza a hacerse burda. Después va a pasar a irse perdiendo el núcleo hasta hacerse escama. Y esa es la maduración normal. Si esto no va acorde a la etapa de ciclo estral o no tiene una secuencia, esto es una patología. Y por eso se los insisto tanto. Y ahorita que veamos, mañana que veamos los casos lo van a ver. Esta fotografía es muy famosa, es de un librito que es del Fieldman. Y aquí básicamente lo que hace la presentación, en este caso la gráfica, es darles cómo va en tiempo el ciclo estral. Por favor repasen cómo van los tiempos, que los van a tener ahí en una tabla, cómo se va dando el epitelio a nivel del útero y cuál es la célula que va a estar, en este caso en mayor cantidad, junto con la hormona que la genera o que la está ayudando a que prolifere. Aquí por ejemplo van a ver que viene aquí a este nivel, que es donde les digo viene el anestro. Pues aquí no hay influencia, no hay crecimiento, no hay grosor y tampoco tengo influencia hormonal. Y a partir de ella en el proesto, entonces empiezo a tener esta influencia hormonal. Hay gran cantidad de intermedias y aquí empiezan a subir los estrógenos. Una vez que llega al pico, aquí debe de haber una baja, un pico de LH para que genere la ovulación. Si hay gestación, continúa, termina el estro y se sigue al diestro, habiendo gestación. Y no habiendo gestación también, vamos a pasar del estro al diestro. Y aquí en la siguiente tablita, porque ya se me acabó el tiempo, y quiero que por favor lo chequen para que vayan viendo los casos que les voy a subir hoy y los podamos discutir el jueves como parte del taller activo. Quiero que todos por favor participen. Y entonces aquí van a ver que en la tablita tenemos tanto la duración, el comportamiento, si es atractiva o no atractiva, cómo está la vulva y más o menos cuál sería el predominio ya cuando está instaurado el ciclo estral. Aquí por ejemplo dicen que la mayoría ya cuando está el proestro deben de ser intermedias, pero acuérdense que puede haber un proestro inicial o puede estar saliendo, y aquí hay una línea muy leve, ¿no?, entre el proestro final y el estro inicial. Entonces esta cantidad no es para que la tomen, de que aquí tiene que tener 50, 90, 30, no, es simplemente una referencia para que vean cuál es la célula que va a predominar de acuerdo a la etapa del ciclo estral. Y aquí mismo también tienen quien lo acompaña. Esto es importante. El glóbulo rojo debe de estar presente en el proestro en mayor cantidad, porque es cuando de hecho yo veo que la perrita tiene la vulva turgente, que hay moco y que hay incluso un leve sangrado o una sanguaza, y debe de ser de no mal olor. Y en ese sentido pues va acompañado por polimorfonucleares, y aquí empieza a aumentar el estrógeno, que era lo que les comentaba. Esto debe, después de perderse ya en el estro, ya no debe de haber sangrado ni polimorfo. Y nuevamente puede retomar un poco de polimorfos, no eritrocitos como tal, pero sí polimorfos en el diestro. Y esto es porque como dura 100 días, en donde no va a estar atractiva, no va a ser receptiva, necesita los polimorfos para que estén ahí, digamos, cuidando de centinelas en la mucosa y evitar obviamente infecciones. Si esto pasa a la gestación, bueno, pues ya tendrá ahí sus días de gestación, pero aún así no olviden que sigue la perrita en diestro. Y una vez que, si no concluye
bueno, más bien concluyendo, el diestro va a pasar al anestro, y que esto también tiene sus días dependiendo de la raza y del tamaño del canino, porque esto también puede ser un poquito subjetivo. ¿En qué sentido? En que no todas las perritas se manejan igual, hay diferencias en cuanto a los tiempos, sobre todo del estro y de la gestación, en razas pequeñas, en razas medianas y en razas gigantes. Si a alguien le interesa, creo que sería importante el que, o más bien les gusta esta parte, tienen que meterse muchísimo a revisar esto, a hacer cantidad de frotis y ser muy buenos viendo esta parte para que no tengan errores a la cuestión de si yo lo que quiero es ubicar en qué momento voy a hacer la inseminación o voy a hacer la cruza, perdón, le cambié, no me di cuenta, es que tengo que tomar muy en cuenta en qué momento la voy a hacer, y por ello, al tener estas variabilidades, ahora ya no se toma como apoyo el frotis, es decir, el hacer este raspado vaginal, sino lo que se utiliza básicamente es la medición de la progesterona. Eso es lo que básicamente nos va a ayudar para saber en qué momento es el ideal para poder hacer la inseminación o la monta, porque esto es muy variable. Incluso, por ejemplo, perras, las bulldog, tanto bulldog francés, las bulldog inglés, los Yorkshire, pues no leen, les digo que no leen la literatura, porque uno dice, tiene esto, y cuando ve uno, resulta que no va acorde en la citología con la parte de los picos hormonales. Y aquí es lo que les comentaba, esto es lo que podríamos traducir a toda una de las etapas. Voy a buscar porque no encuentro mi archivo en donde yo tenía este cuadrito, obviamente era de un libro, en donde les manejaba, bueno, a ver, si yo tengo proestro, en el inicial que tengo, pues más para basal, poca intermedia y poca superficial. Si esto va avanzando y maduran de forma normal, debe de haber para basal menos, más intermedias, más superficial, empiezan a aparecer las superficiales. Cuando ya está en el proestro tardío, baja la parabasal, baja la intermedia y sube la superficial. Este ejercicio yo les pido que a lo mejor lo hagan con los otros ciclos estrales, en donde vayan colocando el tipo celular y cómo se van moviendo las crucecitas, para que ustedes se puedan apoyar cuando vean la cantidad celular. Lo que va a reportarles el laboratorio no son cruces, son números, como acá. Les va a dar la proporción y siempre va a ser ajustada, ¿a qué? A 100. Y esto es lo que se llama índice de maduración. Y hay una persona que digamos que lo homologó, lo hizo la prueba más estándar y se llama Frost. Que ya me di cuenta que no viene aquí, se las voy a imprimir porque no la anoté. ¿Vale? Aquí ya nada más al final de la presentación, creo que esto no es complicado, van a ver unas fotografías de cómo se ve el ciclo estral, ¿sí? Y en este caso tenemos al anestro, al diestro, al metaestro, al proestro, que tiene que tener sangre. Este es un estro temprano, donde todavía veo células con núcleo, y la gestación. Y bueno, aquí nos vamos a quedar, porque todavía me falta ver unas células. Déjenme ver, es que yo no tengo aquí ¿me pueden decir qué horas son? Es que no me aparece, Laura. 5:57. Y faltan 3 minutos. Bueno, sí, vamos a quedarnos aquí. Entonces, ya mañana nada más, el jueves nada más terminamos de ver estas células, y lo que corresponde a lo que serían las patologías, las neoplasias, ya es muy poquito lo que nos falta. Pero por favor vamos a empezar a ver los casos. Entonces les pido que repasen, vean el taller que les voy a subir, para ver si tienen alguna duda, qué es lo que tienen que contestar, como si lo fueran a contestar para entregar. No lo van a entregar, es para que lo podamos discutir y ver dudas. El que sí van a entregar es el otro que voy a subir, y lo van a entregar la semana que entra, el próximo martes. Tienen una semana para hacer el taller, y lo subo al ratito en la nochecita, ¿vale? Ahí vienen ya las indicaciones de qué le tienen que poner, qué es lo que tienen que revisar. Lo van a entregar en el Classroom el próximo martes. Y el otro que vamos a arreglar, bueno, los casos que vamos a revisar en clase también se los subo al ratito. No sé si tengan ¿Los alguna. casos los vamos a revisar el jueves, doctora? ¿Mandé? ¿O la otra semana? No, les voy a subir unos para revisar el jueves y que a ver si tienen dudas. Y otro es el taller que van a entregar. Son dos diferentes. Ok, gracias. Uno lo vamos a revisar el jueves y el otro lo van a entregar el día martes. Son dos talleres diferentes.
Gracias. ¿Vale? Bueno, chicos, pues gracias. Cuídense, por favor. Y nos vemos el jueves. Chicos. Gracias, doctora. Gracias, buen día, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta el jueves. Gracias.